Perfecto, vamos 26 horas con 6 minutos y 45 minutos. Quiero presentarme con todos ahora mismo. Yo soy Carla Arcentales, soy periodista y a través de este espacio yo les contaba, ¿no? Cuando estábamos idealizando todo lo que es el podcast más grande del mundo, que iba a darles una primicia, así que ahora también pues voy a ser parte de un programa periodístico a través de Sonorama. Y para mí qué mejor también el día de hoy estar sentada aquí para poder hablar de las experiencias periodísticas que tienen varios colegas en distintas provincias de nuestro país. Pero también es importante saludar contigo Gustavo Valencia, quien me acompañará durante estas próximas 2 horas para hablar de esta profesión y que es tan bonita. Él es parte del Consejo de Comunicación. Gustavo, ¿cómo estás? Excelente tarde. Gracias, Carla, y muchas gracias por acompañarnos en el podcast más largo del mundo. Esto es Consejo Estéreo. Como veíamos, tenemos ya 26 horas. Y quiero decirles además que hoy es un gran día para la libertad de expresión en Ecuador. Porque, bueno, ya lo mencionaba Fabricio Vela hace unos minutos, se ratificó la inocencia de Andrés Durán y Adrián Acosta, periodistas de Radio Pichincha, quienes han presentado una querella en función de unas críticas que ellos realizaron frente a unos funcionarios públicos durante la transmisión de su programa. ¿En otra administración? Sí, fue una administración municipal. Pero el caso es que esto nos recuerda, y cabe recordarlo hoy que estamos hablando de libertad de expresión y de libertad de prensa, que los servidores públicos tenemos un umbral más alto de tolerancia a la crítica y que cuando recibimos críticas de parte del periodismo debemos entender que eso es parte del fomento de la transparencia de nuestras acciones y más bien recibirlas de buena manera, claro, para comprometernos con una responsabilidad en la gestión. Es que de eso se trata. Mira, yo por varios años también pertenecí a los medios públicos y definitivamente uno carga sobre su espalda una responsabilidad bastante grande, pero también es importante escuchar lo que el público, lo que la gente quiere saber, porque sí hay una diferencia entre un medio público y obviamente un medio que es privado, ¿no? Así que, bueno, también es importante contarles que ya se encuentran en línea varios colegas periodistas. Esta tarde nos acompañarán desde distintas provincias, por ejemplo, tenemos desde Loja. Tenemos a un gran licenciado de comunicaciones, se llama Lindón Arturo. También nos acompañará Dayana Lisbeth Ortiz. Ella es de Cotopaxi, ella lleva 10 años de experiencia periodística. También nos acompañarán desde Chimborazo Danilo Eduardo Villarroel Silva. Él ya tiene 15 años de experiencia periodística. Y Marta Contento, ella estará con nosotros desde El Oro. Con todos ellos, como yo les decía en un inicio, vamos a hablar sobre sus experiencias periodísticas. Y yo decía en mis redes sociales algo, Gustavo, que vale la pena recordar y recalcar en este espacio qué tan difícil es ser mujer en esta profesión, porque sí existe diferencia entre ser hombre y ser mujer y cómo nos va en las diferentes coberturas periodísticas y la aceptación que tenemos a veces en diferentes coberturas o lo que a veces tendríamos que hacer para poder igualar el salario del hombre a la mujer. Así que yo veo que ya está en línea y está conectada ahora mismo Dayana. Dayana, yo empezaba con esto. Quisiera que me cuentes, tú que eres ahora mismo desde Cotopaxi, ¿cómo ha sido tu experiencia desde la cobertura en provincia y qué diferencia ves entre tus compañeros y el trabajo que realizas tú día a día? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, muchísimas gracias. Saludo a todos mis colegas, hombres, mujeres que se dedican a esta bella profesión y como personalmente se lo dicen, no es una profesión. Cuando uno hace lo que ama, pues realmente es una verdadera vocación. Muchísimas gracias y felicitaciones al Consejo de Comunicación por esta iniciativa que es sumamente importante y más allá de conocer o saber que está dentro de esta rama del conocimiento en la comunicación, saber que también promueven que los periodistas no únicamente estén en un lado de la vereda, ¿no? Sino que todas las personas conozcan cómo es la vida de un periodista, de recorrer las calles y todo lo que conlleva a esta actividad periodística. Ya lo decía Carla, bueno, creo que las mujeres tenemos cierta parte, digamos, entre comillas, el privilegio de acceder más rápido a la fuente, ¿no? Que los hombres, hasta cierta edad, creo yo. Pero, sin embargo, como ya lo decías en mi presentación, también yo ya llevo 10 años en la carrera profesional
y me involucré a los 20 años específicamente ya directamente a los medios de comunicación. Inicié en un medio de comunicación local acá, comunitario, que ustedes bien saben tiene otra connotación al parecer de los medios públicos, de los medios privados. Sin embargo, eso tiene un aspecto sumamente importante para quienes ejercemos de esta rama y para quienes en su momento iniciamos, ¿no? Porque realmente estar en un medio de comunicación comunitaria sin desmerecer los otros medios de comunicación, llámese público o privado, pues miramos desde otra óptica la realidad del ejercicio periodístico, qué hacer dentro de nuestra labor. Entonces, para una mujer puede ser privilegio, pero también como a cualquier compañero sí se les puede cerrar fuentes. Estamos en el ajetreo cotidiano de acceder a las fuentes, de hacer coberturas y sobre todo lo más bonito de que la experiencia que uno se lleva es compartir con la gente. Creo que ese es lo que nos llena a nosotros como profesionales, como periodistas, y es que ustedes sabrán, y es de connotación pública, que lamentablemente el periodismo, las carreras de comunicación social afines, pues son muy mal remuneradas, pero consideraría que nuestro ejercicio nos llena más que los bolsillos, nos llena el corazón de poder informar, de estar junto a la gente, de que la gente nos reconozca cuando vamos a las plazas, a los mercados, a los espacios públicos. Y bueno, yo quiero compartir esta experiencia. Cuando recién inicié en este medio de comunicación local comunitario, yo tenía la voz más aguda. Entonces, mientras iba en este caminar, lo pude hacer como ustedes lo escuchan, pero todavía lo tengo aguda, aún es mi ser, es mi esencia. Pero me acuerdo que inicié directamente al informativo y ustedes bien saben que ese formato es serio, debe ser tranquilo, debes dar un reflejo de lo que es el medio de comunicación. Cuando yo llegué a este medio, prácticamente le di un vuelco total al informativo, porque en ningún momento yo podía tener seriedad en el sentido de que de tener una voz adecuada para aquello. Entonces, recuerdo que una vez le acompañé a un compañero indígena a una de las comunidades y le preguntaron: y disculpe, compañero, ¿y quién es esa guaguita que está dando el noticiero? Pasa. Y recuerdo que yo me reía y nos reímos con mi compañero y le digo: mucho gusto, yo soy la guaguita que está dando el noticiero. Y ahí nos reíamos, ¿no? Saber que los medios de comunicación llegan a lugares tan recónditos y que en esos lugares reconocen tu trabajo. Y recuerdo que me abrazaron, me felicitaron. ¿Cómo está, Dayanita? Bueno, en los sectores indígenas no podían y no pueden pronunciar acá mi nombre, entonces ellos me decían Dianita. Dice: Dianita, felicitaciones, cuando usted quiera venga a hacer las coberturas acá en las comunidades. Y bueno, yo me considero una periodista comunitaria. Yo radico, yo soy de la ciudad. Sin embargo, a mí lo que me llena es hacer cobertura de campo, estar con las comunidades, estar con los sectores sociales, dar a conocer la realidad de la gente. Sin lugar a dudas, sabemos que este trabajo nos hace conocer un sinnúmero de realidades que muchas veces son desconocidas por las autoridades. He ahí nuestra labor, que ellos conozcan qué es lo que está sucediendo en estos sectores. Qué importante, Dayana, lo que nos cuentas en estos momentos, porque sin duda hablas de que el trabajo de campo enorgullece y engrandece la experiencia que tiene un periodista. Yo te digo, por ejemplo, yo desde mi experiencia que he podido ser reportera y también presentadora en estudio,
uno aprende muchísimo más desde el campo. El hecho de estar con las personas, el día a día, la parte de la edición, la parte de nutrirte de la noticia es lo que te hace grande. Creo que es importante también, Gustavo, hablar un poco del currículum que tiene Dayana, porque nos hablaba sobre su experiencia también. Sí, y aquí viene un punto muy importante con respecto a la participación de Dayana en este que es el podcast más largo del mundo. Porque Dayana fue ganadora del concurso internacional del podcast organizado por el Desk de Signis Asia y Mundial con el tema La encíclica de Francisco Fratelli Tutti. Cuéntanos, por favor, un poco de este tema, Dayana. Claro que sí, es una experiencia, una de las experiencias más hermosas que pude tener a finales de 2021. Recibí un correo que la Asociación Latinoamericana de Comunicación Católica de Asia estaba aperturando a nivel mundial, indistintamente del idioma que nosotros practiquemos. Entonces lo puse a revisar y, como les decía, ¿no? O sea, yo soy muy pegada al tema de trabajo comunitario, y la radio comunitaria donde yo trabajaba pues era parte del clero católico. Entonces sabía de qué se trataba en primer lugar las encíclicas, los contenidos de las encíclicas. Entonces no era mucho tiempo que se conocía de la última encíclica justamente del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Entonces lo estaba revisando y todo eso, y recuerdo que tenía tantas actividades por hacer y estaba entre qué hago, no hago, hago, no hago. Y recuerdo que este concurso se cerraba, creo que ya a finales de diciembre. Ejemplo, teníamos que enviar el podcast hasta el 23. Entonces yo tenía tantas actividades y el 22 decidí no hacerlo. Dije, no, estoy cansada, tengo que libretar, tengo que hacer borradores para ver qué ideas se me vienen. Entonces, créanme que entre tantas actividades que tenía dije, no, voy a hacerlo. Entonces tomé mi libretita y me puse a escribir, porque obviamente pese al avance de la tecnología, estar escribiendo en Word y todo eso, a mí sí me gusta coger las libretitas, escribir, tacharlas, borrarlas, nuevamente rever el contenido que tenemos. Entonces, luego de tener la idea, decidí hacerlo un podcast no únicamente con mi voz, entonces, sino hacerlo dramatizado. ¿De qué se trataba este podcast? Es que justamente hablaba de los temas importantes que contenía la encíclica Fratelli Tutti, que habla más que todo de la hermandad, de ser solidarios con la gente, del tema de la migración, de la movilidad humana, del ser recíprocos con la gente. Entonces, yo tengo unos sobrinitos que son pequeños aún, y entonces libreté, fui la docente en mi libreto y ellos eran mis estudiantes. Todas las ideas que tenía, porque eran bastantes, tenía que hacerlas reflejar en 3 minutos. Entonces recuerdo que este podcast iniciaba obviamente con una canción que se refería al tema del ambiente de los niños, de cómo están en las escuelitas y todo y todo esto. Entonces solicité las voces a mis sobrinitos, y recuerdo que empecé yo a grabarles, y ya no se me iba a alcanzar el tiempo para edición, porque ustedes bien saben que más que todo el tiempo se nos va en la edición, hacer un producto que llegue y que lleve ese mensaje que queremos. Les grabé, entonces creo que faltando 5 minutos para que se cierre el concurso mundial, yo lo envié. Pero algo que yo también quiero compartir y que siempre me viene a la mente cuando yo tengo que hacer mis trabajos radiofónicos de comunicación, y es que cuando yo inicié en el tema periodístico, un compañero de trabajo, yo cansada, acudí a él y le decía,
¿qué haces para no desgastarte o no aburrirte cuando haces esto? Y todos los días hacer noticias y todos los días grabar y madrugar a las 6 de la mañana, dar el noticiero, mandar las noticias. Y él me decía, siempre mira como hiciste cuando iniciaste tu primera ocasión. Entonces, es lo que desde esa vez yo siempre llevo en mi mente. Todo lo que hago, cada día que me despierto, me levanto y hago como que si es la primera vez que yo lo voy a realizar. Gracias. Entonces le hago con mucho cariño, con mucho corazón. Entonces le envié, faltando 5 minutos, envié mi podcast. Y los chicos, mis sobrinos ahí hablaban de las frases de ellos, pero más que todo haciendo referencia a la práctica que debemos hacer. Entonces, yo me dirigí directamente con eso, mi podcast. Mientras enviaba mi correo me venían muchas cosas porque yo en ese tiempo estaba con una persona que ya se me fue presencialmente y ahora me acompaña espiritualmente, muy triste, consternada. Creo que todos hemos pasado por esas situaciones de que parece que cuando un ser amado se nos va, se nos acaba la vida, se nos acaba el mundo. Entonces me acuerdo que eso me dio más fortaleza y lo único que dije es, Dios, tú sabes con todo el amor que hice esto. Y si muchas personas pueden escucharlo, qué mejor. Me parece importante también recordar en dónde pueden encontrarlo para que lo puedan escuchar. Tú nos estás invitando y creo que sí. Mi querida Carla, vamos a escuchar el podcast específicamente este 8 de mayo, donde se va a realizar el lanzamiento. Posterior al 8 de mayo va a salir en Radio Vaticana y radiolio.net. Posteriormente, sí, la organización la va a difundir públicamente porque no me puedo adelantar a aquello. Sin embargo, fue una experiencia muy bonita porque cuando ya recibí la noticia, pasó enero, no nos dieron respuesta. Entonces yo dije, tal vez ya se acabó, se acabó la participación o ya dieron el veredicto. Entonces una compañera que es parte de esta asociación, pero ella es de Argentina y tenemos un grupo de jóvenes. Me acuerdo que a inicios de febrero me escribió en el grupo y me dice, felicitaciones Daya, eres la ganadora internacional del podcast. No lo podía creer, realmente que no lo podía creer porque... Sí, Dayana, sin duda esto ha sido algo de mucha trascendencia, tanto en tu trayectoria como para el periodismo a nivel nacional. Y es algo sobre lo que queremos volver más adelante. Sin embargo, yo quiero en este momento referirme también a los otros participantes de esta entrevista. Creo que vamos a ver si tenemos ya conexión. ¿Me confirman si tenemos conexión con Lindón? ¿Está Lindón con nosotros? No lo tenemos. Perfecto. Ok, pero sí quisiera presentar a Gabriel Ramírez, quien también ya está conectado. Y él es un periodista que se conecta con nosotros desde Loja. Él... tiene también ya varios años de experiencia, pero además de estar en la provincia de Loja, él está en el cantón Zapotillo, desde donde nos podrá compartir una experiencia específica sobre el trabajo del periodismo en el ámbito local, que sabemos, Carla, que las tensiones que se viven aquí a nivel nacional desde sobre todo Quito, porque aquí es donde se concentran los grandes poderes, por decirlo así. Por aquí supuesto. está el Palacio de Gobierno, también, bueno, el municipal, que obviamente tenemos también en cada ciudad, pero definitivamente yo creo que lo más álgido siempre se vive en Quito, y por eso también a veces pueden incluso existir dificultades para transmitir una noticia desde provincia. Así que quisiera que nos cuenten ahora mismo también su historia, cómo es en el campo periodístico. ¿Desde qué ciudad nos acompaña? Zapotillo. Desde Zapotillo. ¿Cómo cubrir los temas de allá? ¿Cómo enviarlos? ¿Cómo estar a la par con lo que sucede en las principales ciudades del país? Muy buenos días, buenas tardes, disculpe, le habla Gabriel Martínez acá del cantón Zapotillo.
La experiencia más bonita para poder compartir una información a través de las redes sociales es muy importante porque uno emite una información desde acá del Cantón Zapotillo. Estamos, imagínense, casi a 21 horas de la capital, hacia Quito, y a 14 horas hacia Guayaquil. Es una experiencia muy bonita porque uno como corresponsal de diferentes medios de comunicación emite una información desde acá del Cantón Zapotillo. Bueno. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Quisiera también rápidamente presentar a Danilo Villarroel Silva. Él es presidente de la Federación Nacional de Periodistas y él nos acompaña desde Chimborazo. Nos parece también importante conocer cómo son las tensiones del periodismo en esta provincia. Bueno, compañeros y amigos que están en esta conversación, yo quiero primero, en nombre de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, felicitar la iniciativa del Consejo de Comunicación. Nos parece fundamental, importante, cuando recibimos la llamada y la invitación, pues adelante, FENAPE va a estar presente respaldando esta actividad importantísima que ustedes están realizando. Y fíjense que vamos a la hora 27 y tenemos tanto que conversar y tantas experiencias y anécdotas que yo creo que de estos diálogos de estos días que están surgiendo, saldrán unos 2 o 3 tomos de libros sobre si el periodismo, me atrevo yo a calificarlo, es una aventura o es una cobertura, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en cobertura? Pues la adrenalina surge, vamos a cubrir la información, estamos trabajando y a veces no medimos el peligro, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que puede ocurrir, no medimos la hora. La idea es tener la información lista para poder procesarla y transmitirla. Pero luego cuando uno se sienta a tomar un café con los colegas o se sienta a dialogar, como estos días yo he estado pendiente del podcast, y conocer tantas anécdotas, uno dice, bueno, estaba de cobertura, pero vaya, qué aventura que yo la pude vivir, ¿no? Y son aventuras que serían interminables a lo largo de estos días, pero insisto una vez más, les felicito nuevamente, saludos a Carla, saludos a Gustavo. Yo me encuentro en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, soy docente también de la Universidad Estatal de Bolívar, y efectivamente hace un año, 2 meses atrás, fui electo como presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, cargo que lo vengo desempeñando en medio de nuestra álgida tarea, de nuestra labor, de nuestro trabajo diario, pero lógicamente tampoco he descuidado el periodismo. Llevo 25 años, el 3 de marzo de este año cumplí 25 años de cobertura, de hacer periodismo, y eso también forma parte un poco de la actividad importante que nos ha permitido ahora mismo, pues, primero, representar a los periodistas de todo el país, segundo, transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones, y tercero, hacer grandes amigos como los que ahora mismo vemos en pantalla. Les envío un saludo a nuestros compañeros de Loja, a Lindo, a nuestro compañero que está también desde Zapotillo, a Dayanita, que está desde Cotopaxi, y bueno, tenemos grandes amigos a lo largo del país, porque yo creo que el periodismo también es una manera elegante, hermosa, de hacer amigos inolvidables y para toda la vida. Danilo, me gusta mucho a mí hablar de experiencias, de ejemplificar las cosas. Así que me gustaría, nos hablaba de que usted tiene ya 25 años de experiencia en este ámbito. Una de las experiencias más enriquecedoras que haya tenido al hacer periodismo local, ¿cuál ha sido? Y también una de las dificultades, tomando en cuenta que se encuentra en Chimborazo. Bueno, tenemos tantas y tantas anécdotas. Algo bastante positivo es que desde la ciudad, desde los medios hiperlocales, desde los medios que se generan acá, se ha podido ayudar a mucha gente, se ha hecho a través de la comunicación también el nexo correspondiente como para poder visibilizar un problema, visibilizar un tema que está ahí latente en la sociedad, que no es público, y que gracias a los medios, gracias a los periodistas, gracias a la comunicación, lo hemos podido plasmar en productos televisivos y lógicamente en una ciudad, no sé si mis compañeros pues lo ratifiquen, pero en ciudades pequeñas normalmente creo que nos conocemos todos contra todos. Uh-huh. Entonces sabemos que efectivamente alguna ayuda, alguna situación podemos generar desde acá. Recuerdo alguna vez el caso de una niña, la tengo presente, Grace, tenía 7 añitos y debía operarse.
urgentemente de una situación muy delicada de su cerebrito, de su cabecita, y la familia cuidaba vehículos en una parada intercantonal. Y todo ese humo parece que de lo que entraba, porque ellos vivían ahí en la parte de atrás de, digamos, que un enorme garage, y de todo ese humo parece que alguna situación afectó a su salud. Sí, afectó su salud realmente desde niña, ¿no? Entonces, prácticamente ella tuvo que ser intervenida y sus papacitos no tenían recursos. A través del medio de comunicación en ese tiempo en el que trabajábamos, pues logramos levantar una gran campaña, apoyar en este proceso y juntamos los recursos, juntamos voluntades, y hace unos 10 años atrás caminaba yo por las calles de mi ciudad y alguien me veía, me llamaba la atención, y resulta que eran los papás de Grace, ¿no? Claro, ella convertida ya en toda una mujer, en toda una dama, era una dama universitaria, y se acercó y me abrazó y me decía: mire, gracias a usted, hace 11 años atrás pude efectivamente tener esta ayuda, y hoy pues estoy cursando mi carrera, ya mismo la termino, y sus papacitos me abrazaban llorando, recuerdo, muy alegremente. Son de las cosas que uno puede hacer, que no está destinado, que la sociedad no le pone ahí para hacer servicio social, para eso están otras instituciones, pero que a la larga uno también termina, como decir así, de champe, haciendo esa obra social, inmiscuyéndose en esos temas fundamentales. Es que ese es nuestro deber, definitivamente, poder colaborar con los demás. Nosotros a veces somos la voz de personas que definitivamente lo necesitan. Qué bonita esta acción que nos ha contado ahora mismo Danilo en torno al periodismo local desde la provincia de Chimborazo. Pero también me gustaría conocer un poco sobre las experiencias que ha tenido Gabriel, que se encuentra desde Loja. ¿Cuál es una de estas anécdotas que en cambio ha enriquecido su alma en medio del ámbito periodístico, y también después una de esas que ha resultado bastante difícil, en donde han existido pues ciertas trabas por estar justamente desde otra provincia? Bueno, mis experiencias como médico comunicador social a través de esta página digital ha sido bastante grande, como puedo decir, enriquecedora, porque le comento que nosotros también hacemos labor social aquí en nuestro canal digital. Nosotros fuimos el primer canal digital del Cantón Zapotillo, y conformamos una página, hicimos las labores sociales, como les llamamos las Facebook Maratones Solidarias. En el tiempo de pandemia fue muy difícil para muchas familias, porque habían personas que no tenían para comprar la medicina, y nosotros como medio de comunicación hacíamos ese enlace, esa Facebook para ayudarles a las personas que apoyen a muchas familias. Hacíamos cruzadas solidarias, hicimos un reportaje también por primera vez internacionalmente en el vecino país del Perú para denunciar sobre el descuido de un centro de salud público que había en el Perú, que ya le llaman la posta médica. Entonces, ese reportaje llegó hacia Panamericana, hasta la Televisión Nacional del Perú, y se hizo eco de esa noticia, y fueron atendidos inmediatamente los amigos del vecino país del Perú. Eso te llena, te enriquece el alma, porque tú estás aportando para que muchas personas se unan, puedan salir de esa situación que están viviendo. Gracias, Gabriel. Y bueno, ya que estamos en Loja, quiero intentar la comunicación con Lindón San Martín, porque lo veo conectado, pero no estoy seguro de que haya superado los problemas técnicos que nos habían reportado inicialmente. Lindón, espero que nos esté escuchando. Quisiera saber cuál es la experiencia como cofundador del medio digital SR Radio, que es algo que viene trabajando desde 2012, y cómo esta experiencia le ha permitido acercarse a sus conciudadanos allá en Loja. Muy buenas tardes. Al parecer no superamos todavía estos problemas técnicos, vamos a tratar de resolverlo, pero también sí es importante, yo no lo escuché desde la parte... quiero ahora volver con Dayana para que Dayana me pueda contar un poco sobre la parte de las dificultades, porque sí, en efecto, uno habla también de lo hermoso que es esta profesión,
Pero también existen esfuerzos, existen experiencias que a veces a uno le dejan marcado para siempre y definitivamente son las que nos marcan también un crecimiento. Así que, Dayana, cuéntame, ¿cuál es esa cobertura la más difícil, la que te ha dejado marcada, que tú dices, bueno, yo desde Cotopaxi he tenido que enfrentar esto y este otro para poder cumplir con mis labores de periodista y dar a conocer la noticia pues al público? Bueno, sin duda alguna, ustedes, como bien saben, la provincia de Cotopaxi, cuando se trata del tema de movilizaciones, pues abarca muchos criterios de aquello. Bueno, se habla de que la provincia está unida, de que hay muchos temas por rechazar por parte del gobierno o diferentes temas que puedan suscitarse. Entonces, las experiencias van desde este enfoque de lo que se ha podido vivir en las movilizaciones. Si bien es cierto, Carla, tú ya lo has manifestado, no todo es color rosa. Hay ocasiones que sí, la gente reconoce nuestra labor, nos respeta, no podría desmerecer el espacio que nos han brindado acá en la provincia para poder ejercer nuestra labor periodística. El tema de hablar con nosotros, de exponer las inquietudes, las necesidades, denuncias, que ellos lo hacen a través de los medios de comunicación. Entonces, creo que más allá de lo que pueda suceder, creo que es el entorno o la coyuntura que vivimos. Recuerdo que en la movilización de 2018 fue muy intensa. Creo que a nivel nacional fue la movilización más intensa que se pudo vivir durante algún tiempo. Uh-huh. Entonces, recordar que hubo cierre de carreteras, la gente no podía salir a sus actividades laborales, existió mucha pérdida en el agro, en la industria, prácticamente todos fuimos afectados. Entonces, acá hay organizaciones indígenas. Por el tema de la población hay varias. Una de ellas, y la que ustedes también conocerán, es la del Cantón Saquicilí, la denominada Jatarishu. Entonces, esta organización indígena, bueno, con el respeto que se merecen, tienen sus parámetros, su organización como tal. Sin embargo, en esa movilización, pese a que sabían quiénes éramos, porque nos reconocen, las organizaciones nos reconocen por el trabajo que hemos realizado, ellos desconocían absolutamente a todo y a todos en ese momento en la movilización. Entonces recuerdo que a un vehículo de un medio de comunicación, pese a que era familiar del presidente actual de la CONAIE, Leonidas Issa, reventaron las llantas, le rompieron los parabrisas. Es más, quisieron agredirlo al compañero y quitarle la cámara. En esos momentos es en donde incluso la vida de uno también se pone en peligro. Exacto. Entonces, prácticamente estas situaciones como que sacuden, porque recuerdo que en la E30 nosotros hacíamos las posibilidades para ingresar a Saquicilí, porque era el lugar donde prácticamente ya estaban los enfrentamientos entre los movilizantes y también la policía, el ejército. Entonces, me acuerdo que el compañero me rebasó y lo agredieron al vehículo, y tras de él iba conduciendo yo, y mi compañero indígena iba al lado mío. Entonces mi reacción fue dejar al vehículo ahí, pero saber que ya venían corriendo a reventar las llantas, a romper el parabrisas del vehículo, pues ustedes ya comprenderán ese sentimiento que se tiene en esos momentos de preocupación, de no saber qué hacer más que todo. Entonces recuerdo que les dijimos que somos de tal medio de comunicación, ellos no quisieron saber nada porque estaban con una idea de que todos eran del gobierno menos ellos. Entonces todos estaban en ese tema de estar junto al gobierno y ellos no. Entonces me acuerdo que yo me puse muy fuerte en ese momento.
tuve que insultarles, tuve que llamarles la atención fuertemente, entonces como que se tranquilizaron. No agredieron a nuestro vehículo, no nos agredieron a nosotros, pero sí tuvimos que irnos. No nos permitieron acceder al cantón y más aún a versiones. Entonces, sí son cosas muy lamentables y fuertes que tenemos que pasar. Claro. Ver que exactamente, ver que podíamos ser agredidos en esos momentos y que ni un chaleco que diga con letras grandes prensa te iba a salvar, o que tu familia podría saber que estás, o sea, hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder en esos momentos, y siempre es lo mismo acá con esta organización. ¿Por qué les digo? Porque la anterior movilización que hubo sucedió lo mismo. Nosotros en esta ocasión ya no fuimos con el vehículo, fuimos en taxi hasta donde podíamos. Entonces lo que hicimos es retirarnos los chalecos que decían prensa y hacernos pasar por ellos para poder acceder a información, pero no con cámaras, no con micrófonos, no, para nada, como una persona infiltrada, en comillas, digamos, porque obviamente dentro de esa connotación creen que a veces se tergiversa la información, o el pensamiento de ellos es que en esos momentos tiene que prevalecer lo que ellos son. Perfecto. Cómo están organizados y todo lo que corresponde a esa jurisdicción. Dayana, recuerdo un debate que es interesante sobre si conviene más durante una cobertura periodística identificarse como prensa o quitarse los distintivos, porque podría esa identificación como prensa exponerte más al peligro. Yo creo que es justamente el tema que topa Dayana, ¿no? Yo creo que depende de las circunstancias. Yo creo que depende a dónde vas. Por ejemplo, si es que es un evento bastante formal, obviamente ser de prensa te va a avalar el tener el acceso a tal información. Pero, por ejemplo, en una movilización en donde sabes que la gente está con bastante álgida, está alborotada, está enojada, porque por eso mismo existe una movilización, de cierta manera a veces puede ser mucho más factible para acceder justamente a lo que uno necesita conocer, hacerse pasar por uno de ellos, o simplemente estar con una libretita y tener la información de una manera mucho más discreta, creería yo. Uh-huh. Por supuesto. Exactamente. Bueno, acá, como les manifiesto, en un día común y corriente ir con el chaleco de prensa, decir soy de tal medio de comunicación, me puede dar versiones, con todo gusto la gente accede, pero en el momento de tensión lo único que hay, y nuestros compañeros que nos están escuchando en estos momentos, hombres, mujeres, en la idiosincrasia de ellos está la prensa corrupta. Entonces, con eso no se puede lidiar. Es algo que es un imaginario social que quedó instaurado y que definitivamente se ha hecho bastante difícil de eliminar. Y que lastimosamente quedó en la retina de la colectividad, de la sociedad, y lastimosamente que nuestro chaleco, nuestro identificativo sea garantía de acceso a muy pocas ocasiones ahora. Más aún en el tema de movilizaciones de esa tensión. Sin embargo, mucho puede incidir en la posición que usted tenga como periodista local. Entonces decir, no, es Dayana Ortiz, háganle pasar, o que los dirigentes digan, no, es Dayana Ortiz, pase. Entonces es la confianza que usted se ha ganado también, pero no podemos hablar de manera general con aquello. Hay comportamientos que sí pueden agredir o sí pueden ir en contra de los derechos del periodista, claro, como en todo lugar, como en toda ciudad, como en toda provincia, como en todo país. Los periodistas, y a propósito de lo que el día de ayer celebramos, hay leyes que lamentablemente no garantizan 100% a la labor del periodista. Nosotros muchas veces por el hecho de estar acá en esta zona de población altamente indígena, sí debemos estar en esos enfrentamientos, ¿no? Y lastimosamente hay que decirlo, no podemos portar nuestra credencial muchas veces, o nuestra chompa, o nuestro chaleco que nos identifique. Simplemente hacerlo una conversación para acceder a la información, y esa es la realidad que la gente debe saber. Y no con el hecho de decir, no, es que el periodismo no, sino que desde la sociedad deben dar el lugar que se merece y el lugar que tiene
el periodista, ya sea hombre, ya sea mujer. Concuerdo contigo, Dayana, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y yo quiero recordar que que este podcast del más largo del mundo se realiza gracias a la tecnología de fibra óptica de Telconet. Agradecemos también a 5 Sentidos, Consultoría Comunicacional, y a Nelson Valencia, quien colaboró con la iluminación de nuestros sets. Ahora, bueno, pues nuestro podcast Consejo Estéreo tendrá más de 30 horas de transmisión continua. Quiero ahora mismo contarles que son las 12 horas con 49 minutos, que ya llevamos 26 horas con 45 minutos y 19 segundos. Definitivamente un récord. Hemos transmitido para cada uno de ustedes experiencias periodísticas, experiencias desde campo, desde estudio y por supuesto lo linda que es esta labor cuando uno la realiza con mucha pasión. ¿Tenías una pregunta, Gustavo? Sí, Carla, el caso es que con Dayana veníamos hablando sobre un conflicto que enfrentan los periodistas y son las agresiones en campo, son las obstrucciones del trabajo periodístico. Pero hay otra forma de agresión que es el hostigamiento judicial. Y creo que al respecto de eso nos puede hablar Danilo Villarroel, porque la semana pasada fue archivado un juicio que estaba en su contra por el ejercicio periodístico precisamente. Danilo, no sé si nos puede comentar al respecto. Bueno, gracias. Va a ver, es un sabor medio agridulce porque hace pocos segundos, y esto lo voy a hacer público a este momento. ¿Qué tal, mi querido? ¿Sí me escuchan? Hace pocos segundos, efectivamente, acabo de recibir una nueva denuncia del mismo político, una denuncia penal nuevamente, una vez que se archivó el caso por el cual un ex gobernador de Abdalá Bucaram, un ex asambleísta que entró por la alianza Creo Suma y luego se desmarcó, el ex asambleísta Ludovico Cruz de la provincia de Chimborazo, no le gustó de que contemos en un reportaje de que su hijo el prefecto había realizado una vía y que casualmente la primera obra con recursos públicos pase por casi 50,000 metros de terreno que tiene el papá en una zona norte de la ciudad de Riobamba. Pero además de eso no le gustó de que contemos que la pretensión ahora era de instalar una gasolinera. Y por aquello fui denunciado penalmente con una tipología de tipo querella por afectar la honra del político, y el juez hace pocas horas atrás había archivado la demanda y lógicamente estábamos un poco más tranquilos, pero hace pocos segundos acabo de recibir una notificación en donde nuevamente se vuelve a presentar en otro juzgado con otro juez la misma denuncia, y lo vamos a hacer justamente todo este proceso ya de responder legalmente a esta misma situación, pero con otro juez. Esto nos da claras muestras de que efectivamente el periodismo en el Ecuador viene siendo hostigado, viene siendo amenazado, viene siendo amedrentado con acciones jurídicas que lamentablemente en su momento quienes hicieron las leyes, en su momento no se dieron cuenta, o se dieron cuenta muy bien y lo tapiñaron muy bien, la afectación que puede causar una situación jurídica legal a un periodista, a su medio de comunicación. Un medio de comunicación que tenga recursos, que tenga fondos, que puede solventar un proceso judicial, que puede llevar adelante un proceso bastante engorroso, que es la defensa de su medio de comunicación, pues quizá lo pueda enfrentar, pero en provincias ustedes conocen cuál es la realidad de los medios de comunicación. En provincias subsistimos los medios a través de la poca o nula venta de publicidad. Subsistimos con el aplauso, con el anuncio, con la anuencia, con de pronto también el saludo, con la benevolencia y con el respeto de nuestras audiencias, pero no con recursos. Y los pocos recursos que se generan justamente sirven para que el medio pueda subsistir. Por lo tanto, es una situación penosa que no solamente, yo no lo quería hacer público para que no entiendan que el presidente de FENAP es el demandado, sino que la justicia actúe con la honestidad y con la transparencia que espero que actúe. Pero lamentablemente se viene un segundo proceso y este sí lo vamos ya a hacer público, porque tienen que saber que si le pasa a un periodista, si le pasa a alguien que está haciendo investigación, imagínense a otra gente también que en provincias pues a veces ni siquiera conocíamos.
Ahora les puedo informar que tenemos 20 colegios provinciales reorganizados en el país, 20 colegios provinciales reestructurados y otros fundados, y que ya los colegas tienen a alguien a quien regresar la mirada y decir apoyo. Y nosotros les estamos apoyando justamente en eso. Pero nunca me imaginé que el trabajar en este año por la defensa de la libertad de expresión, por la defensa de nuestros compañeros, ahora sea yo quien deba enfrentar estos procesos, también muy penosamente que se los ha llevado también en contra de otros colegas en el país. Danilo, gracias por comentarnos de esto. Ya el equipo del Consejo de Comunicación que se encarga del levantamiento de alertas de agresiones está trabajando en este momento al respecto. Espero que más adelante pueda recibir nuestra llamada porque esperamos coordinar y dar el soporte que hemos logrado ya hasta el momento. Y a propósito de lo que mencionas también con respecto a la judicialización y asumir los costos de la defensa, como Consejo de Comunicación hemos logrado ya un convenio con la Defensoría Pública, de modo que es posible asignar un defensor público para que de manera gratuita dé patrocinio frente a estos casos a nivel Así nacional. Es. Sí, efectivamente, yo debo reconocer, allá en la ciudad de Loja fui invitado por la señora presidenta del Consejo y bueno, les cuento como anécdota además, ese evento se daba el jueves y el sábado yo tenía que estar reorganizando el Colegio de Esmeraldas. Así es que tuve la oportunidad de viajar toda la tarde, toda la noche, llegué en la madrugada, pude saludar con Lindon, que está aquí, con su hermano Pablo, saludamos con la presidenta, le acompañamos, fuimos testigos de este convenio con el Defensor Público, en donde 700 abogados de la Defensoría estarán prestos para defender a los periodistas en todo el país. Y efectivamente nos dio tanta alegría, levantamos la información, tuiteamos, e inmediatamente no pude ni siquiera tomarme un vasito de café lojano con mis amigos Pablo y Lindo, porque inmediatamente tuve que tomar un vehículo, llegar hacia el centro del país, del centro del país a la madrugada salir para Esmeraldas. Imagínense, en menos de 72 horas tuve que estar en Loja y luego en Esmeraldas, en las dos fronteras. Pero nos dio muchísimo gusto porque ahí logramos reorganizar el colegio de Esmeraldas y es uno de nuestros 20 que están justamente ya operativos, trabajando, y eso nos llena de mucho orgullo. Ahora sabemos también que la señora presidenta se ha reunido con la fiscal de la Nación y obviamente con la gente que está pendiente de todos estos procesos judiciales. Nosotros respaldamos, y le hemos dicho públicamente, respaldamos este accionar, porque vemos ahora un consejo que anteriormente nos daba temor, porque también fuimos parte de aquellos periodistas que los persiguieron a través de la entonces Superintendencia de Comunicación, ¿no? Ir al edificio del Cordicom era para ir, pero persignándose y con saumerio al lado. Ahora yo, a través de la señora presidenta, pudimos regresar al Consejo y respirar paz, y respirar tranquilidad, respirar la posibilidad de que se tiene de entendernos con el diálogo, con el trabajo conjunto, que se entienda que el Consejo no debe ser el ente persecutor, sino más bien el ente organizativo del gobierno para aglutinar a los medios y lógicamente realizar esto. Actividades en conjunto que nos llena de muchísimo orgullo. Danilo. Hace pocos días recibí la visita del presidente de la Unión Nacional de Periodistas aquí en Riobamba. Nos dimos la mano a los tiempos, los dos gremios más importantes del país, y quedamos en visitar a la presidenta justamente para transmitir estas buenas noticias y seguir sumando acciones importantes en función de la defensa de la libertad de expresión y nuestra profesión. A propósito, por eso es que se realiza el día de hoy el podcast más largo del mundo por el Día de la Libertad de Prensa. Los invitamos también a que ustedes nos acompañen a través de las redes sociales con el hashtag Rompamos un Récord. Esto es muy importante para que la gente nos escuche, para que la gente nos vea, para que nuestro mensaje, nuestra labor llegue a más personas. También ya se encuentra, ahora sí, ha sido bastante aclamado, hemos intentado tener el contacto con Lindon Arturo, pues él es Lindon Arturo San Martín Rodríguez. Él es de Loja, tiene 57 años de edad y es licenciado en Comunicación Social, además de abogado. Es afiliado al Colegio de Periodistas de Loja y al Colegio de Abogados de Loja y es cofundador del medio digital SR Radio. Trabaja además para Radio Planeta 106.1 FM y Lindon ya se encuentra con nosotros también para hablarnos sobre sus experiencias en torno al periodismo local. Yo les preguntaba a cada uno de ellos y ahora quiero también conocer desde su voz
¿Cuál ha sido pues esa experiencia más enriquecedora que usted ha tenido en el ámbito del periodismo local, desde informar a todo el país, desde Loja? ¿Cómo han sido pues de todas estas adversidades, estas experiencias, esto que nutre día a día al comunicador? Bienvenido. Gracias a todo el equipo que conforma la Cordicom. Desde la provincia de Loja, un saludo. Desde el sur del país, donde se genera todo el aspecto de producción. Esta iniciativa de libertad de expresión tenemos que focalizarla en algo muy fundamental. El derecho del ser humano es la palabra, de expresarse y de opinar. Pero lamentablemente tenemos, y tengo que decirlo, y siempre lo hemos dicho frontalmente, las leyes que se construyeron en Montecristi permitieron el secuestro de las libertades de todos los ecuatorianos. ¿Y por qué no pensamos más allá de ciertos países sudamericanos que a través de esta ideología generada desde el Foro de Sao Paulo permitieron el secuestro y están permitiendo el secuestro de las libertades en varios países sudamericanos? Pero a esta adversidad tenemos que emprender la lucha, y justamente este 24 de mayo se celebra los 200 años de la batalla del Pichincha. En base a esa fortaleza de los soldados de ese entonces que generaron la libertad, tenemos que emprender esa espada para seguir fomentando la libertad en cada uno de los estamentos del territorio ecuatoriano. Y como dice Carla, las experiencias son muchas. El inicio de mi ejercicio periodístico en la República del Ecuador y concretamente en la provincia de Loja nace desde el accidente del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Porque en ese entonces mi señor padre, como periodista, era el corresponsal de la Secretaría de Información Pública, más conocida en ese entonces como CENDIL. Y el movilizarse desde la cabecera provincial, desde Loja, hacia el cantón Celica, en esas condiciones de red vial, era imposible. En ese momento me nació la curiosidad de ir a hacer la información y le pedí a mi señor padre que me deje yo ir a cubrir esa información y yo le transmitía los datos. Recuerdo que me fui en un vehículo militar de esos marca Willys, y en ese trayecto de vía que nos hacíamos en ese entonces entre 6 a 8 horas, y ese fue el inicio de mi actividad periodística. Son más de 40 años que ya llevo en la actividad periodística, pero lo más fundamental, que he tenido una experiencia dentro de lo que es el informar como corresponsal de Diario El Universo aquí en la provincia de Loja, fue el momento de incertidumbre que se generaba en 1997, un mes de febrero, cuando se generaron las movilizaciones sociales en el gobierno del entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Y anteriormente estaba María Belén Arroyo, creo, ella en ese entonces trabajaba para Diario El Comercio. El 9 de febrero de 1997, a las 9 de la mañana, llegó uno de los altos mandos de la 7ª Brigada de Infantería Loja, el coronel de apellido Morales, que recuerdo, a golpear mi puerta, a decirme que si asisto a la reunión que va a dar el general José Grijalva Palacios una información clave. En esos momentos el Ecuador pasaba por carnavales y le dije encantado. El único periodista, conjuntamente con mi hermano Pablo San Martín Rodríguez, acudimos a la 7ª Brigada de Infantería a recibir la información a las 9 de la mañana, pero dicha información nos la transmitieron a las 17 horas, 5 de la tarde. Todo ese tiempo estuvimos en la brigada a la expectativa de la información que nos iba a transmitir. En ese entonces era secretario general del COSENA. Y cuando dijo el general José Grijalva, esto es conforme fue el ambiente que vivimos, ¿están preparados para recibir la información? Sí. La información era que el Consejo de Generales y Almirantes
le retira el apoyo al señor presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz. Esa era la noticia más importante que generábamos. Teníamos una bomba informativa. El general dijo, en sus manos queda el destino de la democracia del Estado ecuatoriano. Ustedes sabrán cómo la difunden. Inmediatamente regresamos a nuestro hogar y nos comunicamos, porque en ese entonces no había celulares. Nos comunicamos inmediatamente con Guayaquil y nos manifestaron lo siguiente: ¿cuál era el estado anímico del señor general? Conversamos cómo era el estado anímico y a las 20 horas se transmitía la información de que se retiraba el apoyo de las Fuerzas Armadas al señor Abdalá Bucaram Ortiz, presidente de la República. Mientras que en el Congreso Nacional estaban discutiendo cuáles eran los mecanismos de desconocer la presidencia del señor Abdalá Bucaram Ortiz. Inmediatamente todos los congresistas, en ese entonces el presidente del Congreso era el señor Hayes Meller, se trasladaron al Ministerio de Defensa para solicitar información. En ese momento la historia democrática del Ecuador cambió e inmediatamente tuvimos un gobierno de interinazgo como fue el de Fabián Alarcón. Posterior es interesante, Carla. Perdón, Lindón, y es interesante que quiero resaltar, Carla, cómo en cada historia personal del periodista se funde también la historia nacional, país, la historia, claro, de cada ciudad, y siempre está la dimensión individual con la dimensión social imbricada en esto, claro. De la mano, qué bien conocer también por su parte, Lindón, cómo de cierta manera pues se tuvo que transmitir una de las noticias que marcaron un antes y un después en la política ecuatoriana. Eso por una parte. Lindón, muchísimas gracias por contarnos también su experiencia desde la parte del periodismo local, pero me gustaría escuchar ahora también a Marta Contento. Ella está con nosotros desde El Oro, tiene 9 años de experiencia periodística, es afiliada al Colegio de Periodistas del Oro, es reportera de televisión, trabaja actualmente en Canal Oro TV y es corresponsal para TC Televisión. Ella recibió el premio Héctor Agustín Romero a Mejor Periodista en el año 2022 por parte del Colegio de Periodistas del Oro. Sin duda son reconocimientos a la labor que realiza día a día. Marta, ahora me gustaría escuchar desde su experiencia, ¿cómo ha sido difundir noticias desde la parte del periodismo local, tomando en cuenta que usted transmite todo lo que sucede desde la provincia del Oro al país entero? Bienvenida al podcast más largo del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, disculpándome porque ya habíamos quedado en una hora, pero pues estoy en el ejercicio, incluso estoy acá en una oficina esperando una... Le quiero pedir, Marta, si me escucha bien, le quiero pedir por favor si es que podemos acercar un poco más el micrófono. Le escucho un poco lejos para poder pues escuchar a cabalidad todo lo que tiene que contarnos. Ahí me escucha. Ahí tenemos mejor el audio, ¿me confirman por favor? Yo no sé, sí tenemos mejor, perfecto, me dicen que ya lo tenemos. Ahora sí, quisiera que me cuente. ¿Sí? Ya, primero que todo, como mencionaba, disculpándome por no haberme conectado a la hora que habíamos indicado, pero la verdad, bueno, todos seguro me van a entender porque esto es así. No tenemos horario, si quedamos en algo, terminamos quedando mal y así. Lamentablemente, pues, estoy amanecida en operativo y bueno, esta es parte del trabajo. Parece que tenemos un problema con Marta Contento desde El Oro. Marta. Hola. Sí, Marta, la escuchamos, adelante. Sí, lo escucho. Y bueno, trabajar acá, bueno, como corresponsal es un poco, creo que quienes hemos sido corresponsales acá, yo soy de televisión, a mí mismo me toca grabar, o sea, yo soy reportera, camarógrafa, hay que conducir, yo tengo que conducir, o sea, tengo que producir yo mismo toda la información. Pero al final, más allá de una queja, creo que eso es un aprendizaje diario, el estar en los operativos, por ejemplo, en el de anoche, en el que los policías decían, tengan cuidado porque había gente armada y nos podían disparar. Entonces creo que ese tipo de situaciones que uno vive día a día en realidad es una adrenalina bárbara, en la que uno, pues el diario vivir en el trabajo a uno le enseña a dónde debe estar, a dónde no, cuándo debe callar, cuándo debe preguntar,
Y porque al final del día, pues bueno, no sé si los demás coinciden conmigo, el periodista siempre al final del día hace que la persona a quien uno está entrevistando le termine diciendo lo que uno quiere. Porque pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Al final del día, de una u otra manera, vamos o tratamos de preguntar o repreguntar para que este trabajo pues termine siendo lo que uno desea. Y hemos vivido miles de cosas. La verdad, creo que lo que más me ha golpeado en estos 9 años es el tema de la pandemia. Porque mis hijos estaban fuera del país y no pudieron regresar. Creo que eso fue algo que me pegó muchísimo, algo muy duro. Estuve prácticamente sin ver los 9 meses y creo que este trabajo es así. Este trabajo lamentablemente no siempre es grato y muchas veces la familia es la que paga los platos rotos porque no tiene horario. Ayer quise ir a dejar a mi hijo a su primer día de clases y no pude porque me salía a las 6 de la mañana a una cobertura. Entonces creo que esto es parte del ejercicio, esto es parte del trabajo, cuando uno le apasiona, cuando uno es responsable de su trabajo. Creo que no necesitamos, quien ama esta profesión no necesita que el jefe le diga mira hubo tal cosa que pasó. No, uno siempre está en todo, en la mayoría que uno puede estar porque esto es así, no hay feriado, no hay días de cumpleaños, no hay nada. Yo creo que todos coinciden con lo mismo. Muchas gracias, Marta, por compartir su experiencia con nosotros. Creo que a partir de lo último que nos acaba de mencionar y es cómo se conjuga esto de la maternidad con el periodismo, podemos también volver a un tema que tú planteabas de inicio, Carla, y tiene que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres periodistas en relación con la realidad que enfrentan los hombres periodistas. Y tal vez podríamos llegar al tag, que es un juego que vamos a hacer para comprender las diferencias entre ejercer el periodismo siendo hombre y siendo mujer. Quisiera que me ayuden para esto Gabriel Martínez. No sé si está conectado Gabriel Martínez en este momento. Sí, y también Marta y Dayana. Marta y Dayana, ajá. Entonces, el juego es del siguiente. Verán, ustedes quiero que me ayuden y levanten sus 2 manos, sus 10 dedos en alto. Tú vas a decir las preguntas, yo voy a ser parte de aquello. Vas a ser parte del juego también. Ya, perfecto. Entonces yo les voy a hacer preguntas y cada vez que ustedes se sientan identificadas con una de estas preguntas, retiran un dedo. Son 10 preguntas, tienen 10 dedos. Y al final vamos a ver... ¿Con cuántos se quedaron abiertos? Exacto, sí. Y tal vez, sí, estamos ya con... Tenemos a Dayana, a ver, Dayana, ¿me ayudas prendiendo tu cámara, por favor, para poder ver? Porque esta actividad obviamente tenemos que vernos entre todos. Y perfecto, ya tenemos a Dayana, tenemos a Marta, ya tenemos a todos con las manos extendidas. Entonces, perfecto. Todos pueden levantar sus manos también, Danilo y Lindón, si podrían ayudarnos. Y yo les voy a hacer preguntas. Si ustedes se sienten identificados con una de estas, o sea, es decir, una respuesta positiva, bajan el dedo. Perfecto, a ver. Primera pregunta. ¿Se te han insinuado de manera inapropiada durante tus coberturas periodísticas? ¿Perdón? Okay. La pregunta es, ¿se te han insinuado de manera inapropiada durante tus coberturas periodísticas? Sí. Vamos bajando un dedo en el caso de ser positivo. Solo si es positivo, bajan el dedo. Si no es positivo, el dedo queda arriba. Segunda pregunta. ¿Has sentido que tu condición de género ha influido en tu vida profesional? ¿Está clara la pregunta? La repito. ¿Has sentido que tu condición de género ha influido en tu vida profesional? Va la tercera pregunta. ¿Sientes que tu cuerpo influye en la forma en que eres tratado o tratada en tu labor periodística? Cuarta pregunta. ¿Sientes que tu condición de género ha afectado tu crecimiento personal? Quinta pregunta. ¿Han atacado tu trabajo periodístico inmiscuyéndose en tu vida privada? ¿Y cómo bajar 2 dedos? Sexta pregunta. ¿Han dudado de tus capacidades por tu género? No. Séptima pregunta.
¿Te has visto afectado o afectada como periodista por comentarios u opiniones vertidos en tus redes sociales debido a tu condición de género? Octava pregunta. ¿Te han preguntado si tu pareja te da permiso para ser periodista? Sí. Novena pregunta. ¿En coberturas te han tocado de manera inapropiada con connotaciones sexuales? Sí. Y décima pregunta. ¿Te han pedido vestirte de forma provocativa, más allá de la formalidad, para hacer tu trabajo periodístico? ¿Con cuántos dedos nos quedamos, Carla? Yo me quedé con 5 dedos de 10. Con 5 dedos. ¿Cuántos dedos tiene Gabriel? 5 de 10. 5 de 10. ¿Cuántos dedos tiene Marta? 8. 8. Danilo, 5. 5. Dayana, Dayana tiene 7, ¿no? Tiene 3, 4, 5. 5 también, 5. y Lindón tiene 5 dedos. Bueno, como que estamos como a la par, ¿no? Al parecer, bueno, este ejercicio era más que todo para visibilizar qué tan difícil es ser mujer en el campo periodístico, pero nos damos cuenta de que los hombres también pasan a veces por dificultades que de cierta manera puede dificultar, valga la redundancia, realizar una cobertura periodística. A mí la pregunta que más me llamaba la atención y que la hablábamos, ¿no? Tras cámaras, era la parte de si tu esposo te da permiso para ser periodista. Para mí eso era algo absurdo, ¿no? Porque creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos, pero a veces sí se nos dificulta. Por ejemplo, si es que hablamos de la parte de sexualizar incluso a la mujer, pasa, y pasa muy seguido. No sé a ustedes, chicas, es que les ha pasado, Marta, Dayana, que les han pedido utilizar cierto tipo de ropa para poder realizar alguna cobertura o algún programa. ¿Les ha pasado eso en alguna ocasión? La verdad, yo siempre he sido una mujer de andar, con vestido de arriba abajo. Yo me he ido a operativos, me ha tocado una vez un operativo en alta mar y yo en vestido. La verdad, no, la verdad. ¿Nunca te ha pasado? Qué bien, en verdad. Qué bien desde tu experiencia. Amo A ti, Dayana. y ahorita ando con pantalón porque, bueno, me Además quemó mucho necesitas el sol y correr. mi mamá, o sea, yo le digo sinceramente, lo digo más por mi madre. Mi madre, yo tengo una hermana gemela y mi mamá siempre dice que yo me veo más negra que ella. Yo digo, pero es que ella es ingeniera comercial y trabaja en una oficina. Yo soy periodista y ando solo en el sol. Entonces, sí, Claro, pues, se no necesita más excusa. comodidad. Dayana, en tu caso. Bueno, realmente no he tenido que pasar ningún tipo de esas situaciones. Consideraría que sí se ha mantenido el respeto en torno a lo que nos hemos expuesto, ¿no? Bueno, una ocasión, cuando vino acá a Cotopaxi Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y me solicitaron que le realice la entrevista entre algunos compañeros que íbamos a estar ahí. Pues me dijeron que esté de manera formal, entonces creo que eso es lo Pero que eso puedo no está opinar mal. en torno a lo que, Es un claro, código de exactamente, vestimenta. pero de ahí, o sea, como me presenté muy respetuosamente, no hubo inconvenientes. Creo que en ese sentido todavía aún hay respeto de las condiciones y sobre todo de la manera de ser de cada O sea, si persona. yo te ¿no? digo, Porque eso- además de que Eso pasa cuando la gente sabe de medios de comunicación y sabe que lo importante es llegar al público con contenido, con un mensaje, más allá que con una imagen. Yo te digo, desde mi experiencia, por ejemplo, Exactamente. Gustavo, a mí sí me ha pasado. Claro. A mí sí me ha pasado que decían, oye, pero véndete. Recién nomás me pasó en este año en un medio de comunicación de televisión porque entré a un programa del cual salí corriendo precisamente por ese tipo de experiencias. Y esas son formas de agresión que desalientan el ejercicio periodístico, desalientan la Total. participación de la mujer en el ámbito público. Total, tú tienes que sentirte seguro de que están respetando tus derechos, tu condición de periodista, tu condición de comunicadora, más allá de tu imagen. Entonces ahí experimentas una forma de silenciamiento doble. Primero te silencian en tu trabajo periodístico y además te silencian por ser mujer. Y eso es muy grave no solo para ti y para las mujeres, sino más grave para el sistema democrático. Así es. Pero bueno, hablamos desde la parte, por decirlo, superficial.
Ahora, más allá de esto, Dayana, Marta, yo quería que ustedes me cuenten también, ¿han tenido alguna dificultad que pasar por el hecho de ser mujeres? ¿Han tenido tal vez que ver que su compañero gane mucho más que ustedes haciendo exactamente el mismo trabajo o experiencias similares? No, gracias a Dios no. ¿Tú, Dayana? Soy igual. Por el hecho de ser mujer, no. Acá sí se ha mantenido el respeto, se mantiene aún el respeto. Es más, consideraría que acá la mujer tiene más espacio, más apertura para el ejercicio profesional. Qué bien. Como madre, no. Tal vez. Yo tengo a mi nenita, de 4 años, y cuando le empecé a tener, realmente sí tuve ya como que ciertas limitaciones, no, porque como que a los representantes o a los dueños de los medios de comunicación como que no les gusta que les, entre comillas, quitemos el tiempo de la empresa por ser madres. Entonces, eso está mal, porque incluso hay medios de comunicación que restringen el tiempo que usted debe estar como madre con su hijo, con su hija. Entonces, por ese lado sí, yo he tenido incluso inconvenientes en el anterior medio de comunicación que estaba trabajando, pues sí tuve inconvenientes al respecto y bueno, eso sí debería cambiar realmente. Sí, en el momento de que aún eres una mujer soltera, puedes trabajar, es difícil ejercer el periodismo. Imagínate, solo necesitamos la comprensión de las personas, de saber que ahora tenemos más responsabilidades aún, pero el hecho no es quitar la ayuda. Al contrario, es brindar mayor ayuda, tratar de acoplarse a este sentido, porque incluso, y hay muchas ocasiones y criterios que con algunas amigas, compañeras periodistas hemos intercambiado conocimientos, ideas, sobre todo pensamientos, y es que algunas se cohíben de ser madres por este hecho de no tener luego la apertura, y es cierto, acá hay muchas cosas y yo les hablo por mi experiencia también. Es difícil ya al 100% trabajar en el periodismo cuando ya se es madre, y más aún si no se tiene el apoyo desde la familia, desde la sociedad como tal, y querer nuevamente posicionarte en ese espacio que te corresponde como madre, como mujer, como periodista, es complicado. Es complicado luchar porque realmente se reflejen tus derechos ante esto, pero bueno, yo creo que la lucha hay que seguirla haciendo desde los diferentes enfoques, y sobre todo desde estas etapas de la vida, pero sobre todo comprensión, porque muchas veces, y Carly, Gustavo, hemos hablado en estos momentos los desafíos, lo que hemos atravesado, pero realmente este espacio como de mujer, madre, periodista, es sumamente complicado. Es sumamente complicado, y que hay que brindar esas oportunidades a las mujeres, a las madres sobre todo. Si a mí como periodista me sucede eso, me imagino que en otras profesiones también puede suceder. Entonces no son casos aislados que pasamos las madres que ya estamos en esta etapa. Así que seguramente, sí sería bueno, Dayana, en ese sentido, si las autoridades nos están escuchando, sí, sabemos que hay derecho, que la madre tiene, que el tiempo de lactancia y todo eso, pero lo importante es que se considere aplicarlo, porque una cosa es lo que se dice en las leyes, en sus escrituras, en sus conceptos y todo, pero en la práctica muy poco es lo que se lleva a la práctica. Seguramente, Dayana, y justo esta es una de las formas que desalientan el trabajo de la mujer en el periodismo, pero entiendo que también hay otras formas de violencia, y seguramente a ti te ha pasado y nos puedes comentar al respecto. Por ejemplo, en la asignación de temas de investigación, a lo mejor a los periodistas hombres se les asigna unos temas que son considerados como más fuertes frente a los que se asignan a las mujeres. Sinceramente, eso yo no he tenido que pasar. En mi parte, cada quien, digamos, en las mesas periodísticas o en el post-mortem, cuando vamos a asignar algún tema también, cada quien propone lo que quiere hacer.
Y casi siempre los directores de noticias han accedido, por lo menos en mis trabajos, a que yo realice cualquier tema que yo proponga. Pero no sé si sea un caso completamente distinto en otras mujeres. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? O incluso a los hombres, porque también hay temas en donde dicen, Claro. no, tiene que ir tal persona porque ella es mujer y va a tener acceso más rápido a la información. ¿Les ha pasado a ustedes, chicos, algo similar? Gabriel, tal vez nos puede comentar al respecto. Desde mi experiencia tampoco, no he tenido que pasar eso porque para nosotros armar la planificación lo hacemos diario, semanal y mensual, lo hacíamos. Entonces proponíamos temas. De esos temas podíamos aportar, ayudar a la o el compañero que esté a cargo, si bien era yo, era mi compañero, era mi otra compañera, pero en ningún momento nos disputábamos internamente, jamás. En ese sentido, puedo decir que no he pasado esas situaciones, tal vez por ser un medio comunitario que es el que mayor trayectoria he tenido. Sin embargo, igual en estos momentos, en los medios, en las instituciones que trabajo, no he tenido tampoco ningún tipo de inconveniente. Entonces, no tendría más que aportar en ese sentido. Gabriel, tal vez nos puede comentar algo al respecto. No, gracias a Dios no he tenido ese inconveniente. Acá prácticamente yo soy el dueño de mi página, yo mismo me doy los temas que puedo publicar y transmitir en vivo. Bueno, pues acabamos de escuchar también estas experiencias que son muy importantes. Vamos 27 horas, 19 minutos y 57 segundos al aire. Estamos muy próximos a finalizar, faltan pocas horas y definitivamente nos hemos nutrido de grandes experiencias. Experiencias que creo que también, mira que estamos ya con aplausos porque definitivamente ha sido un trabajo en el que han estado inmiscuidos muchísimas personas, más de 100 comunicadores contándonos absolutamente todas sus experiencias en este mundo que definitivamente es maravilloso, pero vale la pena también decirlo. A veces también el periodismo sí es ingrato. Sí es ingrato, pero bueno, quiero contarles justamente esto. Este podcast está dividido en 15 segmentos de 2 horas cada uno para tratar sobre periodismo, comunicación, libertad de expresión y protección a periodistas y más. Esto lo hacemos porque cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tras la resolución adoptada en la sesión 26 de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, realizado por Windhoek en Namibia en 1991. Ahora, ¿sabes qué? No sé para ti, Gustavo, pero yo te digo, en medio de la pandemia yo viví momentos de muchísima tensión. Era difícil acceder a coberturas periodísticas. Yo, por lo menos desde mi parte, tenía que disfrazarme de astronauta, literalmente cubrirme desde los pies hasta la cabeza para poder transmitir las noticias. Y creo que para muchos fueron también difíciles momentos en medio de la pandemia. Me gustaría escuchar la experiencia de Lindon. ¿Cómo fue el periodismo local en medio de estos años de cobertura, en donde casi todo se hacía de manera semipresencial, o si no online, o si no, muchas de las cosas no se daban de manera in situ, en el lugar de los hechos? ¿Cómo cubrir una noticia en medio de estas circunstancias haciendo periodismo local, o tal vez no encontrándose en las ciudades principales? Lindon, cuéntanos su experiencia. Bueno, la pandemia nos dejó muchas lecciones que todavía no las sabemos asimilar. Cuando ya se daba el decreto antes de darse el decreto de emergencia, creo que fue un sábado, las primeras informaciones. Para nosotros no nos fue novedoso el encierro en la parte comunicativa, porque justamente con SR Radio, que es digital, y con Radio Planeta, que nos enlazamos en esta alianza informativa, solamente cerró Radio Planeta las puertas y la radio la pasamos a nuestro domicilio para que siga transmitiendo los contenidos informativos. A diferencia del resto de emisoras físicas que no se actualizaron con la globalización de la Internet. Y cuando se generaba, y aquí viene una parte muy importante, compañeros, que nosotros como noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, estructuramos ¿en qué sentido? Primeramente, se generó el decreto de emergencia y nos disponían que nos enlacemos con las cadenas que emitía el COE Nacional. En primera instancia participaba la señora Alexandra Ocles, la ministra de Gobierno María Paula Romo y
y creo que participó una o dos veces la ministra de Salud o el subsecretario o viceministro. Eran las cadenas informativas 9 de la mañana o 10 de la mañana y 17 horas. Eran 2 cadenas informativas en el día. Las presentaba yo y definitivamente fueron momentos de muchísima atención. Yo me acuerdo que me decían minutos Carlita. antes, tienes que estar en el estudio porque vas a entrevistar a tal persona, y yo llegaba y no estaba tal persona. Carlita, Me tocaba entonces un tú me personaje distinto. tú me vas a dar la razón a lo que voy a generar este momento de lo que hicimos nosotros. Primer día nos enlazamos, segundo día, perfecto. Tercer día, vi el entorno familiar mío, que generó nerviosismo Sí. de la información que ustedes estaban transmitiendo, el De gobierno acuerdo. nacional. ¿Y qué es lo que hice yo? Dije, no, si estamos generando nerviosismo, suspendo las cadenas, así me sancione el estamento correspondiente. ¿Y qué hicimos? Cambiamos la línea editorial. Es de que también, información. perdón que lo interrumpa, pero es que también las malas noticias generan ansiedad. A eso Y voy, la Carlita. gente estaba en ese momento de escuchar que cada vez existían muchos más
¿Cómo ven ustedes de que ahora los periodistas se conviertan también en medios? Porque a través de las propias redes sociales de uno como comunicador, te conviertes en un propio medio para transmitir una noticia. Ahora a veces también ya no tienes tampoco la necesidad de pertenecer a tal medio de comunicación para tú dar una noticia. Ese es un tema muy importante porque además, si te fijas en los datos que tenemos desde el Consejo de Comunicación sobre agresiones de trabajadores de la comunicación, la mayor parte de agresiones en las localidades, por ejemplo, en el último trimestre, en el primer trimestre de este año tenemos 4 agresiones en Loja y 3 agresiones de Chimborazo. Todas ellas son a medios digitales. Entonces eso te permite ver que el periodismo está migrando hacia los ámbitos digitales, y que en esos ámbitos digitales son radios como las que nos comentaba Lindón, es una radio familiar, y también la experiencia de Gabriel Martínez. Es decir, están yéndose hacia lo digital, y en lo digital se está viendo también una nueva forma de silenciamiento y también de ejercer el periodismo. ¿Qué opinas tú, Marta, de esto que estamos conversando ahora mismo? ¿Tú crees que a través de las redes sociales y del acceso que tenemos a la tecnología, ahora uno como comunicador puede convertirse en un medio? Marta lo está haciendo. No sé si me confirman. ¿Tenemos a Marta? ¿No tenemos a Marta? Sí, tenemos. Vuelta, que tiene que volver. Sí les escucho. Bueno, yo sí lo considero, obviamente nosotros como periodistas ahora pues podemos o tenemos la facilidad de crearnos una página e ir subiendo el contenido, ¿no? Pero está mal lo que yo lo diga, porque me avergüenza un poco. Hay muchas personas que con ese pretexto utilizan a la información para otra cosa o cierta información privilegiada para querer chantajear. Y la verdad, sí, más adelante. Y eso es una vergüenza. Sinceramente, sí, hoy hay esa facilidad y siempre lo digo, hay muchas personas que ya tienen internet y tienen un teléfono, entonces se creen periodistas. Pero eso muchas veces les ha dado a varias personas el poder, si por así llamarlo, de creerse incluso más de los que, y con el respeto de los empíricos, incluso más de las personas que estudiamos. Y es feo, ¿no? Porque aquí no mide esa cuestión. Aquí debería ser una persona que al final del día utilice en realidad el medio para servir, porque ese es al final del día el objetivo, servir, dar a conocer a la comunidad las diferentes situaciones que se den, no por beneficio propio. Amén de que obviamente tú eres periodista, tú esa es tu profesión, tienes que ganar. O sea, amén de eso, hay personas que la verdad avergüenzan y es feo, por ejemplo, pasando o regresando un poco al tema de la pandemia, como mencionaban, que los escuchaba detenidamente, yo nunca me quedé en el canal, yo trabajo en un canal local, como habían escuchado desde el inicio, yo nunca me quedé encerrada, yo fui con otro compañero de los únicos que salimos todo el tiempo, nunca nos quedamos haciendo teletrabajo, como se le llama, nunca. Siempre estuve en la calle, siempre, incluso mi hermana gemela. Yo me acuerdo que cuando recién fue el tema de la pandemia, la verdad, un poco exagerado para uno, yo utilizaba hasta guantes. Y yo me acuerdo que me decían, porque me acuerdo en Sicariato una persona que era un delincuente, y nos fuimos hasta el cementerio porque comenzaron a hacer el tema de tirar balazos y eso. Y yo me acuerdo que fue la cobertura y yo llegué en guantes, la gente, o sea, mis compañeros se me reían. Pero después, incluso hasta amigos médicos, entonces, ¿por qué los usas? Entonces, y era por el tema de precaución, pero yo creo que el tema de la pandemia o en lo personal, amén de cómo cada quien haga su trabajo, yo siempre he pensado que el trabajo es mi campo, siempre. Y dentro de todo lo poquito que he logrado escuchar, porque como ven he estado trabajando, ya vine de una situación que estaba haciendo, ahora sí estoy en la oficina, y yo nunca he tenido limitación por ningún sentido. O sea, yo soy mujer y yo también tengo un niño de 5 años, yo salí embarazada y yo vine después de que me sacaron los puntos porque tengo cesárea, yo vine después de que me sacaron los puntos a trabajar. Y yo sí le doy gracias a Dios porque he tenido quien me ayude. ¿A qué me refiero? A mis padres, a mis hermanas. Y yo nunca he dicho, no me voy a tal lugar. No.
siempre. Yo creo que más bien la limitación me la doy yo misma porque soy un poco miedosa a unos animalitos y siempre como que la oscuridad me mata cuando voy a sacar por es algo personal porque le tengo fobia a los animales. Pero, o sea, nunca he tenido ese tema de limitación y lo que me afectó en el tema de la pandemia fue porque mis hijos se fueron de vacaciones a Colombia el 10 de febrero del 2020 y lamentablemente cuando empezaron a cerrar las fronteras yo me quise alocar y comprarle los pasajes sin importar lo que cuesten. Y mi hermano de Europa me decía, no, ¿cómo vas a arriesgar a que tengan en el aeropuerto, bueno, quienes conocen o no, pero bueno, les hago una referencia, en el aeropuerto del Dorado en Bogotá es mucho más grande de lo que hay aquí, y iba a ser, o sea, es demasiado peligroso. Me dice, Marta, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a exponer a los niños? No. Bueno, en definitiva se terminé cediendo. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de nosotros pensamos que es algo de pocos días, 2 semanas y ya, y no fue así. Mis hijos se fueron el 10 de octubre, el 10 de febrero del 2020 y regresaron el 20. Sí, Marta, muchas gracias por lo que nos está comentando y justo eso me trae a la mente algo que hay que considerar con respecto al trabajo periodístico. El Consejo de Comunicación mantuvo un reporte sobre los contagios y las muertes de los trabajadores de la comunicación en la primera etapa del COVID, desde el 16 de marzo hasta por ahí el 8 de mayo más o menos. Y hubo 36 periodistas muertos. ¿Y qué ocurre? Que los periodistas no es que salieron a cubrir por novelería, sino que es el trabajo. Si el periodista no cubre la información, la ciudadanía no accede a esa información. Entonces ellos salieron a cubrir la información y a jugarse la vida en las calles en etapa de pandemia para que quienes estábamos en casa podamos acceder a la información. Y eso creo que fue para mí fue súper difícil porque yo tenía que estar en estudio y también en la calle. Y te digo, a mí me decían, bueno, haz una microonda hoy en Cotocollao. Ándate a hacer una microonda al mercado tal, que eran los lugares donde había más fuente de contagio. Y definitivamente uno temía por su salud, temía por su familia, de manera que yo llegaba y de verdad que me tocaba que sacarme todo, irme al baño y después de estar bañada poder saludar con todos del miedo que tenía en aquel entonces. Pero creo que ahora que ya ha pasado 2 años, ahora que incluso ya podemos caminar sin mascarilla, podemos decir que todas estas experiencias nos hicieron más grandes, nos hicieron mejores comunicadores y nos enseñaron a enfrentar el miedo con mucha responsabilidad. Sí, pero tampoco se puede dejar pasar por alto el impacto que eso tuvo a nivel psicológico. Yo recuerdo a algún periodista que se quebró en plena cobertura porque estaba reportando sobre las muertes de sus vecinos y demás, y eso provocó un impacto psicológico sobre él. Total. Obviamente fueron épocas bastante difíciles. Acá saben que me conmovió. Yo también. Yo creo que qué chévere que hayamos vivido diferentes situaciones, pero al final del día todos con el mismo sentimiento. A mí que me dolía, porque ustedes saben que muchos estaban haciendo para darles ayuda a las personas. Y yo, una persona con discapacidad que estaba parada, y yo digo, ¿pero qué hacen aquí si nadie les había dicho que lleguen a un coliseo, por ejemplo acá en Machara, que lleguen a un coliseo para darles ayuda? Entonces era una persona, una señora ya también adulta, con un niño con discapacidad ya grandecito, de unos 10, 12 años, ella cargándolo, y a mí me dolió muchísimo. Y yo me acuerdo que me puse a pelear con el jefe político. Y digo, claro, esto no le duele, porque o sea, no es usted que está sentado ahora, espera una ayuda. Y yo me puse a llorar. Y le cuento que esto fue muy especial, porque este jefe político hoy es mi pastor. Y fue, o sea, qué hermoso, porque al final del día, todos, desde las diferentes situaciones que ya hemos pasado, en realidad, creo que el tema de la pandemia, a muchos sí nos dejó bonitas cosas y bonitas experiencias. Como digo, unos aprendieron y otros no aprendieron nada de la pandemia. O sea, uno, bueno, paradójicamente voy a decir esto, ¿no? Yo por lo menos agradezco mucho porque por lo menos a mí me dio muchísimo crecimiento profesional aquella época. Como yo les digo, aprendí a quitarme los miedos, me tocaba estar de aquí para allá, aprendiste incluso a ser recursivo porque con poco tenías que hacer mucho. Entonces eso a la larga a la única persona que le ayuda es a uno mismo para crecer como profesional. Ahora, Dayana, también me gustaría que nos cuentes un poco, ¿cómo fue tu experiencia desde Cotopaxi en medio de la pandemia? Hablábamos de que en aquel entonces, recuerdas que muchos de los productos de la sierra no podían llegar a la capital y abastecer a muchas provincias del país, porque obviamente no había transporte y no había la producción que se necesitaba en medio de la pandemia porque todos estaban en la casa. ¿Cómo transmitir ese tipo de noticias
en medio de una pandemia que fue difícil tener acceso, transporte, solamente vivíamos de lo que podíamos ver a través de la tecnología. Mi querida Carla, esos testimonios se recogía saliendo. Nosotros creo que fuimos igual como en su momento se dijo, ¿no? Nosotros somos personal de primera línea, pero muy pocos lo consideran, más que todo las autoridades los consideraron así. Nosotros salíamos a coberturas con el miedo de llevar el virus a la casa, de no estar junto a la familia, de ya autoasimilar que estábamos contagiados, que ya se venían los dolores de cabeza, que nos quedábamos sin olfato, sin gusto. Claro. Entonces eran una experiencia súper fuerte. El hecho sobre todo de saber que si se sale aún a casa, se sale a coberturas, tal vez llevar el virus a casa, que eso es lo que más preocupaba. En Cotopaxi realmente la gente seguía saliendo y siguió saliendo. Un claro ejemplo fue la parroquia de Zumbagua, perteneciente al cantón Pujilí, que prácticamente, como nosotros lo denominamos, fue un Guayaquil pequeño, porque ahí la gente murió, lastimosamente murió muchísima gente, pero igual no ocuparon las medidas de bioseguridad. Ellos seguían saliendo a las plazas, a sus ferias libres, y mucho temor. Cuando nos tocaba ir, recuerdo cobertura ya a Pujilí, nos daba demasiado miedo porque era uno de los cantones con más alto índice de contagios y sobre todo de mortalidad por el tema de la pandemia. Y sobre todo una experiencia que aquí mi compañero y amigo Danilo me dirá, que siempre digo, es que me gusta decirlo porque es parte de la experiencia, es que recuerdo que todas las provincias estaban a la expectativa de las estadísticas de los casos de COVID, de que Guayas tenía ya un porcentaje extremadamente alto, Quito, Cuenca, todas las provincias, y Cotopaxi seguía en cero, y las autoridades estaban felices, que la gente estaba alegre, sí, que sigamos así y todo eso. Y como nuestro compañero Lyndon dijo, ¿no? O sea, nadie quería dar información y sobre todo verídica, ¿sí? Entonces, ya, si el presidente del COE, el vicepresidente, la directiva del COE no quería decir nada, pues teníamos que salirnos de esos parámetros y buscar la verdadera información. Entonces, recuerdo que igual con compañeros conocidos, personal médico, yo indagaba, siempre estaba pendiente hasta cuando un momento me dijeron ya hay casos. Y minutos antes a esa versión que ya a mí me dieron a conocer, todavía seguían que cero casos. Cuando yo empecé a alborotar este tema, llamé al gobernador, nunca me contestó. Llamé a ciertos alcaldes que no sabían ni creo que era la pandemia. Entonces recuerdo que uno de los alcaldes, que lo voy a mantener en el anonimato, le digo, señor alcalde, ¿qué pasó? Confírmeme que si hay casos ya en tal hospital. Dice, no sé, pero déjeme averiguar, ahorita llamo. Recuerdo que él me regresó la llamada y me confirmó. Entonces él me dijo, sí, ya hay casos. Le digo, ¿y por qué dicen en la rueda de prensa, supuestamente entre comillas oficial, que no hay casos? No engañen a la gente, no mientan a la gente. Dice, y ahí me dijo, bueno, señor alcalde, con su permiso, yo voy a proceder a difundir esta información. Recuerdo que ya en mi medio digital lo difundí. Hubo un sinnúmero de controversias, unos creían, otros no, que por qué no seguí los protocolos, que por qué el gobernador no informó, que por qué el medio se adelantó, o sea, un sinnúmero, un hinchamiento fatal. Entonces, recuerdo que en ese momento un compañero de un medio de comunicación televisivo local me dijo por WhatsApp que en estos momentos está el gobernador y que supuestamente me iba a demandar. Hasta ahora espero la demanda, que porque me he inventado la información y que me iba a demandar. En definitiva, luego de ese alboroto que duró como media hora, exigí que
se autoexigió el señor gobernador junto al personal de salud decir la verdad. Entonces no es que estábamos en caso cero, sino que nos estaban mintiendo. Es más, no era solo un caso, eran 2 casos que ya estaban en Cotopaxi. Para ellos la alegría que no hay ningún caso. Hasta ahora estoy esperando esa demanda del señor ex gobernador ya en estos momentos. Gracias a Dios con eso también mi medio de comunicación incrementó su credibilidad, que de eso se trata. Y tuviste el apoyo de tu medio en aquel entonces también. Exactamente, no, ese medio ya es médico, mi querida Carla, ese medio ya ¿Saben es... lo que yo le dije al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez? O Richard Martínez creo que era el de Economía, porque tenía el mismo apellido. Bueno, era el ministro de Transporte y Obras Públicas. Una vez vino aquí a una reunión y me dolía tanto porque yo sabía de sobra que habían los casos y toda la cuestión y estábamos graves en todo. Y le dije que sí, que eso, que feo que estén democratizando la muerte. Ese tipo no podía creerle, había dicho después al gobernador, ¿quién es esa loca? Porque yo le dije, ¿por qué son así indolentes? Están democratizando la muerte de las personas, ustedes están escogiendo quién se muere y a quién salvar, porque obviamente no hay oxígeno, no hay nada. Y ustedes saben que por el ende de ser gobierno siempre van a decir, así no hay, van a decir que todo está bien. Entonces, yo creo que soy una persona muy frontal, y claro, aunque no estaba tal vez el término correcto, pero se lo dije, que democratizaba la muerte, que el gobierno se encargaba de democratizar quién vive y quién no, y qué lamentable que estemos viviendo eso, la verdad. Creo que es chévere, ¿no? Todo eso que pudimos vivir y las emociones que fluían ante las situaciones adversas que se estaban pasando en serio. Tanto Dayana como Marta mencionan un tema que me parece importante y en los pocos minutos que tenemos para antes de que se acabe este segmento, quisiera tocarlo, y es las tensiones que existen entre, las agresiones que reciben los periodistas, pero la mayor parte de agresiones están proviniendo actualmente, bueno, más bien es una tendencia, provienen desde agentes estatales. Menciona Dayana que le amenazó a un gobernador con denunciarle, también menciona alguna tensión que hubo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Machala. ¿Cómo enfrentan ustedes estas tensiones y qué dificultades enfrentan para hacer coberturas periodísticas cuando la fuente es del Estado? Esta pregunta es para mí, Gustavo. Sí, en realidad les hago a todos y espero que podamos responder así como que en minuto y medio cada uno antes de que cierre este bloque. Bueno, ahí me gustaría destacar algo importante que conozco directamente por el trabajo que ha venido desarrollando nuestro presidente de la Federación Nacional de Periodistas, el magíster Danilo Villarroel. Nosotros somos parte de la FENAPE, orgullosamente, y bueno, anteriormente si algo me hubiese pasado que venga del gobierno, realmente no sé cómo hubiese actuado. Sinceramente, como la pandemia, nadie se prepara para esas cosas, ¿no? Tal vez tener un respaldo, un asesoramiento legal, estar expuesta a cualquier situación que se delibere en el proceso judicial. Sin embargo, sé que ahora el Consejo de Comunicación ha aperturado esta comisión. Me alegra mucho que nuestra federación, la institución a la que nosotros también formamos parte, nos brinden estos respaldos porque realmente es necesario. Es necesario. No quisiéramos que suceda en Ecuador lo que está sucediendo ahora en México, que los periodistas son asesinados por mirar mal a un presidente, a un alcalde, a un gobernador. No quisiera que lleguemos a esos casos. Sin embargo, sí, hay que reconocer que hay muchos casos que se encuentran aún en la impunidad y que de alguna u otra manera son personajes, son profesionales, periodistas, hombres y mujeres que en su momento también debieron tener esta inquietud que yo la tengo, ¿no? No es que tengo gran trayectoria periodística, pero realmente, como dice nuestro adagio popular, nunca se acaba de aprender. Entonces consideraría que esto también debe llegar a la planificación que deban tener las instituciones para poder respaldar al periodista como tal, para poder nosotros ejercer. Carla decía, el periodismo es ingrato, sí,
más aún con las leyes que a veces no nos respaldan. De igual manera, está en revisión la nueva ley de comunicación y que todo lo que se ha escuchado en este podcast, que se pueda plasmar, que se pueda reflejar en una verdadera ley que respalde al periodista, que la profesión no muera, o que tal vez esté manipulado por 2 o 3 personas nada más, o Creo más aún que por los dueños de los medios de comunicación. Dayana, creo que justamente esa es la catarsis, ¿no? Y ese es el objetivo principal por el cual se está realizando ahora mismo el podcast más largo del mundo. El visibilizar la realidad del comunicador, del periodista, lo que es una cobertura, lo que es estar en estudio, bueno, pues aprender de muchísimas noticias, de conocer lo que hay por detrás, porque muchos ciudadanos se informan a través de nosotros, pero pocos conocen las dificultades por las que tenemos que pasar para poder llegar a sus pantallas, a sus oídos, o tal vez incluso a través de las redes sociales. Es una realidad que me parece oportuna y necesaria, y felicito definitivamente al Consejo de Comunicación por esta iniciativa, porque visibiliza y aclara justamente cuál es la relación que tiene el periodista frente a las autoridades, frente a una cobertura y frente también a cómo recepta la ciudadanía el mensaje que estamos transmitiendo. Sí, Carla nos indica nuestra jefa de piso que es momento de agradecer a quienes nos han acompañado en este segmento. Sabemos que para todos ustedes desde las provincias ha representado un esfuerzo acompañarnos, apartar estas 2 horas de su agenda. Brevemente, si me permiten. Claro, lindo. Tenemos 1 minuto y medio, así que lo escuchamos. Solamente voy a hacer una diferencia y les dejo como reflexión. Ustedes conocen cómo se desarrolló el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Allí tuvimos más libertad para hacer coberturas informativas antes que los actuales gobiernos de hace 14 años y el actual gobierno. Eso es una reflexión solamente para que la vayan tomando en cuenta. Lo juzgan al ingeniero Febres Cordero, que fue duro con la prensa, pero daba mayor cobertura en información. Yo pienso que más allá del gobierno que esté instaurado, creo que tiene que ser respetado en cualquier administración y siempre los derechos de todos los comunicadores. Mira que tú hablas de hace 14 años. Yo soy una generación, para hablarlo de esta manera, completamente nueva. Para mí mi realidad ha sido completamente distinta y siento que hasta el día de hoy, por lo menos desde mi experiencia, a mí no me han coartado la libertad de expresión. Sé que otros periodistas han tenido que pasar por aquello, pero en mi caso no me ha sucedido. Y creo que vivimos realidades completamente distintas tomando en cuenta la época que vivimos. Ahora que son las 13 horas con 57 minutos, les invito... Solo concluyo. Sí, lindo, muchísimas gracias, pero el caso es que tenemos en espera ya un nuevo segmento y por eso debemos cortar. Yo quiero agradecer además a quienes nos están acompañando cuando tenemos ya 27 horas con 53 minutos de transmisión, y agradecer también de manera especial al equipo de producción que ustedes en este momento no pueden ver, pero es un equipo que va trabajando desde hace mucho tiempo antes de que inicie la transmisión de este podcast y que se ha pasado las 36 horas aquí en este estudio que se montó para la transmisión. Muchísimas gracias a este equipo por su profesionalismo y por el talento. Antes de despedirme, también agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir mis experiencias periodísticas y por supuesto de sumarme al podcast más largo del mundo. Ahora mismo vamos a continuar con más, le invitamos para que se quede con nosotros. Tenemos más historias en el ámbito de la comunicación. El miedo es el motor que nos ayuda a estar preparados para encarar los retos que nos aproximan en el futuro. Recuerdo en mi época universitaria, hace muchos años atrás, antes de terminar la clase de producción, el profe nos hacía recoger nuestros materiales y poner los equipos en su sitio. La cámara, los trípodes, los micrófonos, los audífonos. Mientras guardábamos los equipos y antes de terminar la clase, observándonos nos dice: ¿por qué quieren ser periodistas? Les hago esta pregunta porque capaz ninguno de ustedes se la ha hecho antes. Para mí fue una de esas preguntas existenciales que me invitaba a descubrir el verdadero camino en la vida y entender para qué estás hecho. Pero la verdad me costó mucho encontrar una respuesta a tal pregunta.
Varias ideas inundaron mi cabeza en ese momento, tal vez porque nunca me lo planteé, o tal vez porque la respuesta para mí era muy clara. Sin embargo, mientras terminaba de guardar la cámara y ponerla en su lugar, me rodeaba una de mis principales temores: el no ejercer la profesión al momento de salir a la vida laboral. Por instantes me aterró el futuro, y no por el hecho de no tener quien me apoye o acceder a recursos para enfrentarlo, sino porque desconocía lo que me esperaba. Pronto las respuestas fluyeron con cierta rapidez. Mis compañeros y compañeras de clase exponían su razonamiento, su razón. El profe las escuchaba y yo seguía en mi mente divagando acerca de mi futura vida profesional. Quise creer que el futuro no es tan aterrador de lo que se parece, pero en realidad, en la sociedad en la que vivimos no todo es color de rosa. Con esto no quiero decir que todo sea malo, solo digo que está bien preocuparse de lo que viene. Es que la preocupación no solo debería ser de quienes nos hemos formado como futuros trabajadores y profesionales de la comunicación, sino también para la sociedad en general, y hacer algo para buscar en cambio, no desviar y dejar de ser una obligación, sino una responsabilidad. Este relato continuará más adelante. Esta es una adaptación de los artículos ¿Por qué me hice periodista?, escrito por José Martí, y La carrera de periodismo según un periodista, publicado en cursosycarreras.com. En esta narración se utilizó el tema musical titulado Bonita ha sido la guagua, creado por Juan Carlos Franco, incluido en el CD Viaje Virtual. Guionización Dariel Mendieta. Locución Carlos Bisuete.